Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Qué alegría volvernos a encontrar por medio de este espacio virtual para seguir compartiendo, para seguir estudiando, escudriñando la palabra del Señor, para seguir estudiando el libro de Lucas. Ya vamos aquí por el capítulo 11. En esta oportunidad vamos a estudiar 3 versículos. Vamos a entrar a un tema que es bastante importante, que llama bastante la atención, es muy polémico por lo que nos puede enseñar más adelante, pero bueno, mis hermanos, gracias al Señor por este espacio. Hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 11, versículos 14 al 16. Entonces, mis hermanos, espero que ya tengamos nuestras Biblias abiertas acá en este pasaje, en esta porción de la Escritura para estudiarla. Entonces, quisiera, mis hermanos, antes de empezar, como lo hacemos siempre, vamos a colocar en las manos del Señor este tiempo. Padre del cielo, gracias por este espacio que nos das, por permitirnos, mi Señor, estudiar tu santa palabra, por descubrir a través de ella lo mucho que tú nos amas, mi Señor, lo mucho que tienes para nosotros y lo mucho, mi Señor, que debemos aprender. Gracias por este libro de Lucas, mi Señor, por las enseñanzas que nos has regalado, por permitir que a través de tu palabra, mi Señor, podamos estar en comunión como hermanos también, mi Señor. Te pedimos que nos ilumines con tu Santo Espíritu, que podamos entender este mensaje, mi Señor, para tu gloria y para tu honra, mi Señor, y ayúdanos también a obedecerla, Padre, y poderla compartir con aquellos que no te conocen todavía, mi Señor. Hemos orado en tu santo nombre, mi Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a empezar con estos 3 versículos. Dice el versículo 14, dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mis hermanos, solamente vamos a estudiar en esta ocasión estos 3 versículos, porque digamos que acá habla acerca de la intervención que hicieron aquellas personas incrédulas con tal de cuestionar al Señor Jesús. La otra parte, que es a partir del versículo 17, ya vemos cómo el Señor contesta a estas acusaciones, si lo podríamos llamar de esa manera. Es necesario, mis hermanos, entender que Mateo explica un poco más a fondo acerca de este evento bíblico. Lo podemos encontrar en Mateo capítulo 2 y 22, en Marcos también está esta porción de la Escritura que estamos estudiando. Y acá vemos, mis hermanos, que Cristo ofrece una prueba particular sobre el poder que tiene Satanás. Acá el Señor Jesucristo está demostrando realmente que tiene poder aún sobre aquellos demonios, aún sobre Satanás. Y es lo que vamos a estudiar a continuación. En Mateo se nos dice que no solamente era ciego, que no solamente era mudo, sino que también era ciego, y que aquella persona alabó al Señor cuando aquel demonio dejó a aquel hombre. Y también vemos, mis hermanos, en estos versículos que acabamos de estudiar, 3 cosas importantes. Una, el primer versículo, que es el 14, nos habla acerca de que la gente se maravilló, ¿cierto? Otras personas que estaban ahí, otros incrédulos, decidieron atribuirle ese milagro a Satanás. Y otros pedían más señales, o sea, que como que no los convencía del todo lo que el Señor acaba de hacer. Entonces, estos 3 primeros versículos tratan acerca de la acusación que algunos le hacen al Señor, era de atribuirle el milagro a Satanás, pedir señales, y por supuesto al comienzo algunos como que se maravillaron. Entonces, mis hermanos, vamos a ver qué nos dice este versículo 14, donde dice que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido del demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Entonces, ¿qué es lo que dice la tradición? Que por qué se maravilló. Entonces resulta, mis hermanos, que en aquel tiempo las personas estaban convencidas que para poder echar fuera un demonio, las personas debían tener el nombre de aquel demonio. Recordemos que en un pasaje bíblico en los evangelios, el Señor va a expulsar un demonio y le dice: ¿cuál es su nombre? Y aquel demonio le contesta: mi nombre es Legión. Entonces, digamos que era
parte como el proceso, como la lista de chequeos, si lo podríamos llamar de esa manera, era saber el nombre de aquel demonio. Entonces cuenta la escritura o la tradición apócrifa, si lo podríamos llamar de esa manera, que aquellas personas que estaban convencidas que la persona que iba a expulsar el demonio tenía que tener el conocimiento de quién era ese demonio. Y acá Jesús, pues vemos que aquel demonio o aquella persona era muda, no tenía cómo preguntarle, y aún así el Señor expulsa a aquel demonio. Entonces la gente quedó como maravillada. Es una de las explicaciones que da como la tradición histórica. Entonces, mis hermanos, acá podemos empezar a escudriñar un poco más acerca de qué aplicación podemos tomar nosotros, ¿cierto? Para el creyente, para nosotros, mis hermanos, ya no nos podemos maravillar de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya hemos confiado en Cristo. Y si nos vamos a maravillar de algo, mis hermanos, es de su gracia y de su misericordia, porque su gracia y su misericordia han transformado vidas. Transformó tu vida, mi hermano, ha transformado mi vida porque hemos confiado en el Señor y sabemos de qué nos ha salvado el Señor. Si nos tenemos que maravillar, vamos a maravillarnos de lo que ya el Señor hizo y va a hacer por las personas. Y estamos invitados, mis hermanos, como dice 2 Corintios 5:7, a no vivir por vista, a vivir por fe. A vivir por fe, mis hermanos. El creyente no tiene por qué estar esperando a ver con qué nos va a sorprender el Señor hoy, o tal vez mañana, o tal vez la otra semana. Solo debemos buscarle y estar confiando completamente en Él, ¿cierto? Y así estemos pasando por situaciones o por pruebas difíciles. El creyente está llamado a confiar en el Señor y no a esperar a ver cómo nos sorprende para poder creer en Él, para poder tener una fe sólida. No, mis hermanos. Gracias a Dios, mis hermanos, que nuestra salvación no depende de nosotros, que ya estamos salvos en el Señor. Y la invitación que nos hace el Señor, mis hermanos, es que le busquemos a Él, que le busquemos su reino, que busquemos su justicia, que busquemos ser santificados, que todo lo demás, mis hermanos, viene por pura y mera añadidura, como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Nuestra fe no debe depender de lo que veamos, de lo que toquemos, ¿cierto? Sino de lo que Él ya hizo por nosotros. Nuestra fe depende de eso, mis hermanos. No, es que yo quiero ver primero una cosa, yo hasta que no me pase esto, entonces sí me voy a maravillar, ¿no? Nosotros ya tenemos que ser maravillados porque conocemos al Señor, porque tenemos su santa palabra y porque no necesitamos absolutamente nada, porque ya lo hizo absolutamente todo, mis hermanos. Muchos buscan a Dios, mis hermanos, siempre y cuando estén maravillados. Mire lo que me pasó, mire que es que aquella imagen lloró, mire que es que ahí están diciendo pues que si tú haces esto, entonces Dios te va a multiplicar, ¿cierto? Que si tú te vas que de rodillas hasta el Cristo caído de Monserrate, entonces si pagas esa promesa, entonces Dios te va a bendecir. No, mis hermanos, no. Cristo ya lo hizo absolutamente todo. Y es por el sacrificio de Cristo, por la obra redentora de Cristo, que nosotros nos maravillamos. De ahí para allá, como dice su palabra, todo viene por añadidura, mis hermanos. Ahora bien, mis queridos hermanos, Satanás ha entendido muy bien o ha conocido muy bien el corazón del hombre. El corazón del hombre siempre está buscando cómo querer sorprenderse, ¿cierto? Y es por eso, mis hermanos, que hoy en día vemos una cantidad de doctrinas que invitan a la gente a que busquen como esos señores. Vemos una cantidad de espectáculos. Hay muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, mis hermanos, donde primero está a ver cómo sorprenden a los que asisten. De hecho, por ahí hay una iglesia, hay una secta que se atreve a decir que ellos hacen cursos para profecía. Entonces, yo he conocido muchas personas que asisten a aquella secta y dicen, no, es que allá me dijeron todo lo que me iba a pasar. Allá me dijeron que si yo hacía esto, entonces Dios me iba a bendecir. Entonces quieren maravillarse, quieren maravillarse siempre y cuando puedan ver, puedan tocar. El oído del hombre, mis hermanos, es muy sensible a aquellas cosas. Y entonces Satanás ha entendido muy bien que si una persona se le dice lo que quiere escuchar, la va a tener en la mano. Pero mis hermanos, gracias al Señor tenemos su santa palabra que nos abre los ojos. Mire que la palabra del Señor es
es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo. Y si estamos con ella, siempre vamos a estar alumbrando ese camino que estamos transitando. ¿Ves? El hombre quiere ver, quiere tocar, y no entienden, mis hermanos, que la vida cristiana es una vida de fe. Y el Señor nos invita a vivir por fe. En el versículo 15, mis hermanos, vamos a leerlo nuevamente. El versículo 15, pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Bien delicado esto, mis hermanos. El carácter convincente del Señor obligó a aquellas personas incrédulas a inventar, mis hermanos, semejante blasfemia, semejante mentira, que es por Belcebú, imagínense, que es por Satanás que el Señor estaba utilizando a esos demonios para que abandonaran a aquel hombre. Lo que ellos hicieron fue usar las explicaciones más viles y blasfemas para tratar de explicar los milagros o el milagro que el Señor había hecho en aquel momento. Eso es lo que se conoce también, mis hermanos, como el pecado imperdonable. Pero hoy en día, mis hermanos, entendemos que no hay ningún pecado que no se pueda perdonar, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado y bueno, mis hermanos, más adelante podemos profundizar un poco más en cuanto a ese tema. Mis hermanos, por otro lado, el incrédulo siempre va a buscar la manera de cómo es querer desprestigiar a Cristo. Yo tengo un familiar que le encanta buscar la forma de cómo quitarle valor a la palabra del Señor. No, que eso fue escrito por hombres, que eso se contradice, que eso fue inventado en el año tal. Bueno, una gran cantidad de cosas. Ya así vemos muchísimas personas, mis hermanos, que quieren desprestigiar por completo la obra que ha hecho el Señor, desde la creación hasta nuestros días, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que toda dádiva viene de lo alto, Santiago 1:17, que todo lo bueno viene de parte del Señor. Satanás jamás estará pensando en cómo alentar a las personas para que le den la gloria a Dios. Pueda que él esté, como lo vimos allá en Éxodo, él puede tener de pronto algún tipo pues, de poder para poder, perdón por la redundancia, para confundir a la gente, ¿cierto? Allá, ¿sí se acuerda cuando Moisés llegó y con su vara llegó y la convirtió en serpiente? Y bueno, y aquellas personas también llegaron y hicieron problemas a aquellos brujos. Eso fue obra de Satanás. Satanás puede hacer muchísimas otras cosas cuando atacó a Job, ¿cierto? Pero siempre busca es cómo dañar a la gente y cómo alejarla de Dios. Pero también la palabra nos dice que se puede vestir de ángel de luz con tal de engañar a muchos. Es por eso que debemos entender la importancia de la palabra del Señor, buscar siempre la sana doctrina, como lo dice el apóstol Pablo. Es algo como completamente delicado. Ellos en ningún momento negaron, aquellas personas, ellos no negaron que hubiera ocurrido estos milagros, sino que más bien que fue a través de un poder satánico. Mis hermanos, hoy en día pues igual, la iglesia de Cristo ha sido atacada. La iglesia de Cristo ha sido atacada por personas que van en contra de la palabra del Señor, por personas que se dedican más en cuanto a la ciencia. Muchos milagros han ocurrido y personas incrédulas dicen que les gusta el tema de lo de la ciencia. Dicen, no, eso fue porque, eso no es porque Dios lo haya hecho, sino porque es que a través de la ciencia pasó esto, entonces hubo una composición química, una composición científica y ocurrió esto. Pero siempre es a desprestigiar o a quitarle valor a lo que el Señor realmente hace. Y quiero citar en este momento una frase de Francis Collins. Es uno de los científicos más reconocidos en la edad contemporánea. Algunos lo comparan con Albert Einstein, imagínense, y él aún está vivo, es el padre del genoma humano, es cristiano. Y él llega y dice que mucha ciencia acerca al hombre a Dios, pero la poca ciencia lo aleja de Dios. Esto hablando en cuanto a los milagros que han querido ser explicados a través de la ciencia. Satanás, mis hermanos, solamente vino para matar, robar y destruir. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice su santa palabra allá en Juan 10:10 y 1 Pedro 5:8. De Satanás no se puede esperar absolutamente nada, sino todo lo contrario. Él siempre quiere buscar engañar a la gente. Como está derrotado, como sabe qué es lo que le va a pasar, entonces quiere engañar a la gente. Quiere engañar a la gente, mis hermanos. Y sobre esta primicia, sobre aquella acusación, el Señor responde más adelante. Pero entonces eso ya corresponde al estudio que se va a ver más adelante, mis hermanos. Hoy en día, mis hermanos, siguiendo con ese tema del versículo 15, vemos que el hombre hace cualquier cosa con tal de desprestigiar a Dios, como lo hizo aquellas personas cuando le atribuyeron ese milagro
a Satanás, a Belcebú, el príncipe de los demonios. Hoy en día, mis hermanos, el hombre, con tal de desconocer el poder de Dios, atribuye, ¿cierto?, a lo desconocido, a la misma creación. Y eso es un buen ejemplo. Yo quisiera que fuéramos un momentico a Romanos capítulo 1, versículo 21. Mire qué es lo que nos dice el Señor. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, el versículo 22 dice, se hicieron necios. Se hicieron completamente necios. Mis hermanos, cuando el hombre quiere desprestigiar a Dios, está cayendo en el abismo de la necedad. Es más fácil entender, mis hermanos, que todo esto fue obra, de todo lo que vemos, hablando de la creación, fue hecho por un arquitecto perfecto como lo es el Señor. Y no estar pensando que eso fue un accidente cósmico, ¿cierto? El ateísmo quiere enseñar eso, pero alabado sea el Señor que tenemos su santa palabra, ¿cierto? La palabra del Señor nos dice cómo inició la vida, pero la ciencia, aquellas personas incrédulas dicen, no, realmente eso fue porque una célula llegó y se convirtió en tal cosa, y de ahí vino la vida, luego la combinación, luego vino la evolución, y entonces estamos buscando el eslabón perdido. Bueno, en fin, hay una gran cantidad de justificaciones absurdas que el hombre ha tenido que inventar para poder querer desacreditar al Señor. Mis hermanos, atribuir a un ser diferente el poder que solamente Dios posee es ir en contra del Señor. Así las personas digan a grito entero que creen en Dios. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero también creen en que la evolución fue la que causó todo lo que estamos viendo. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero no creen en la justicia de Dios. Dicen, no, el Dios en el que yo creo no es capaz de mandar a alguien a castigarlo por su pecado. El Dios en el que yo creo, Él me permite hacer absolutamente todo. Quieren acomodarse, o se inventan un Dios que les cumpla todos sus caprichos. Pura y mera idolatría, mis hermanos. Veamos por un momento, mis hermanos, lo que nos dice el Salmo 119, versículos 116 y 117. Dice el Salmo 119, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. La palabra del Señor es tan clara, mis hermanos. La palabra del Señor nos da esa confianza, nos da ese regocijo, mis hermanos, nos da ese apoyo de saber en quién hemos confiado. Pero, mis hermanos, al fin y al cabo, la palabra del Señor será juez también. Así lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Cuando la palabra del Señor sea expuesta, lo que está escrito, también con eso es que el Señor va a juzgar más adelante a los que lo han rechazado. Muchas religiones, mis hermanos, por otro lado, dicen predicar a Dios, pero en el fondo sus doctrinas lo que buscan es separar, quitar ese protagonismo que solamente le corresponde a Cristo. Hay muchas iglesias donde todas las religiones aparentemente pues son buenas, pero solamente Cristo conduce al Señor. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y muchas religiones, ¿qué es lo que hacen? Atribuirle a esas religiones el camino que supuestamente lo va a llevar a Dios, pero sacando a Cristo de lado, ¿cierto? Y son aparentemente buenas, y pueden citar pasajes bíblicos. Eso no nos puede sorprender. Satanás se sabe la Biblia, claro que se la sabe, y más que usted y yo. ¿Se acuerda cuando él llegó y tentó al Señor? Llegó y se la citó, escrito está, llegaba y le decía. Mis hermanos, que la sana doctrina siempre esté en nuestros corazones. Siempre procuremos buscarle al Señor en todo momento a través de su santa palabra. Que no pase un día que no hayamos, mis hermanos, que no hayamos meditado en su santa palabra. Y por más piadosas que parezcan aquellas doctrinas, están llevando a sus seguidores a la perdición, al infierno. En conclusión, mis hermanos, o estás 100% con Cristo o estás en contra de Cristo. Versículo 16. ¿Qué nos dice el versículo 16? Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Imagínense eso. En 1 Corintios 1:22 nos dice que los judíos pedían señales y los griegos pedían sabiduría. Con base en esto, ¿qué debemos pedir nosotros? Bueno, hay muchas cosas por qué pedir, mis hermanos. Pidamos sabiduría,
Pidamos ser llenos del Espíritu Santo. Pidamos que nuestra fe sea acrecentada. Pidámosle más amor al Señor por leer su santa palabra, por hallar gracia, mis hermanos, delante de sus ojos, por querer ser más santificados, más parecidos a Cristo. Eso es lo que tenemos que estar pensando nosotros. Que si queremos pedir algo al Señor es eso, que nos santifique, que queremos agradarle y no estar buscando señales para poder quedar satisfechos, ¿cierto? Pero otros querían ver más señales, aquellas personas querían ver más señales. No era suficiente para ellos ver que el Señor había liberado a aquel hombre que estaba perdido, estaba poseído por un demonio, pero para ellos no fue suficiente. ¿Cuántas personas están esperando algo más acerca de parte de Dios? No es suficiente que Él haya mandado a su Hijo a morir por nosotros. No lo entienden. No lo entienden. Y como no quedan satisfechos, le rechazan. Quieren tocar, quieren ver. Mis hermanos, pedir señales a Dios es una muestra de no conocer a Dios. Pedir señales a Dios es eso. Porque no conocen a Dios. Es una muestra de la ignorancia en que tienen acerca del Dios bíblico, del Dios revelado a través de su santa palabra, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la iglesia está llamada a pedir sabiduría. La señal tenemos que mostrar a nosotros en nuestros corazones hacia el mundo, mis hermanos, de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Eso es lo que el mundo tiene que ver. Y qué mejor señal que esa, ¿cierto? Ver a una mujer, un hombre transformado por el poder del Señor. Y por supuesto, nosotros hablar acerca de aquellas buenas noticias. Ahora, tentar a Dios, o sea, pedir señales es una forma de tentar a Dios. Así como Cristo fue tentado por Satanás. Échate allá, llegaba y le decía Satanás, hágale. Dice el Señor que no tentarás al Señor tu Dios. Mis hermanos, que no caigamos en eso. Muchas veces podemos caer en desesperación y podemos rayar como con este pecado. Cuando quedamos en desesperación y queremos ver una solución inmediata y se nos olvida descansar en la voluntad del Señor. Eso es de mucho cuidado, mis hermanos. Menos mal que la salvación no depende de nosotros, sino que depende de aquel que es fiel para guardarnos sin caída. Como lo dice Judas, capítulo 1, versículo 24 y 25. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén, mis hermanos, por esta santa palabra. Mis hermanos, a veces nosotros como creyentes nos dejamos llevar, no sé, por las pruebas, por la situación difícil que podemos estar pasando, caemos en duda. Mis hermanos, que no se nos olvide descansar en la presencia del Señor, en saber que Él todo lo tiene bajo control, que a Él nada se le pasa, que estamos en el hueco de su mano. Entonces cuando pasemos por diferentes pruebas, busquemos refugio en su santa palabra, mis hermanos. Que la preocupación, que el desespero no vayan a afectar esa fe que tenemos en el Señor. Cuando quedamos en desesperación y queremos una solución inmediata de parte de Dios y no descansamos en su voluntad, estamos pidiendo señales. Estamos pidiendo señales, mis hermanos. Hágase tu voluntad, mi Señor. Estoy pasando por esta prueba, mi Señor. Yo sé que tú eres fiel y no me vas a dejar caer. Pero la desesperación nos lleva muchas veces a pedir señales inmediatas y se nos olvida que el Señor tiene todo bajo control. Otros dicen que Dios no existe, que porque hay mucha maldad en el mundo. Claro que hay maldad en el mundo, porque es que el mundo que Dios creó pues, no era este. Desafortunadamente el pecado ha contaminado a este mundo y es por eso que el Señor promete más adelante cielos nuevos y tierra nueva, mis hermanos. Pero mientras tanto estamos descansando en el Señor, y aquellas personas que están buscando esas señales, lo único que necesitan es a Cristo en su corazón. Lo único que necesitan es a Cristo en su corazón. ¿Han escuchado ustedes esa frase que es como muy popular? Señor, dame una señal y te sigo. No, mis hermanos, esa señal fue dada hace más de 2000 años. Mis hermanos, como creyentes, sabemos que estamos seguros en la mano del Señor. Eso es una verdad que no se nos puede olvidar. Que estamos seguros, pero que también sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, sin importar el color del paisaje, si es muy gris, si es muy verde, ¿no? Todas las cosas nos ayudan a bien, mis hermanos.
Eso lo dice su santa palabra. La mejor señal que podemos encontrar es que el Señor ha transformado nuestras vidas, que hemos pasado de las tinieblas a su luz. Eso es la mejor señal. De resto, mis hermanos, que si el Señor no nos va a bendecir con algo material o con algo físico, bueno, bienvenido sea el Señor. Gracias, Padre Santo. Pero si no lo hace, bendecido sea el nombre del Señor también. No busquemos esas señales, mis hermanos. Hemos sido sellados con su Santo Espíritu. ¿Qué más señal que esa? Estamos sellados con su Santo Espíritu, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, la vida del no creyente, mis hermanos, es una vida difícil, porque no tienen a Dios en su corazón. La vida del creyente es una vida de tranquilidad, porque estamos caminando por fe y no por vista. Bueno, mis hermanos, eso era el estudio de estos cortos versículos. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes. Les mando un abrazo.